viene una lluvia de ideas muy grande sobre cómo unir corrupción y universidades. No solo el plagio, sino pensemos en las influencias para ingresar a ciertas universidades. Yo sé que muchas tienen sistemas de admisión muy como detallados y cuidadosos, pero hay otras que no. O pensemos en el favoritismo de los profesores cuando eligen o no a un monitor o cuando ponen o no una nota. Y claramente lo que mencionaba Dani de los presupuestos en las universidades públicas, pero también en la priorización de esos presupuestos en las universidades privadas. Bienvenidos a Red U al Aire, donde el primer paso para combatir la corrupción es hablar de ella. Red U al Aire es el podcast de la Red UA, una organización de jóvenes que busca combatir la corrupción en Colombia. Si quieres apoyar esta iniciativa, puedes darnos tu aporte voluntario a nuestra cuenta de Vivienda disponible en la descripción de los episodios. Con este buscaremos contribuir a la sostenibilidad de la organización y a seguir aportándole a nuestro país. La corrupción en las universidades ha avanzado a ser una práctica tanto de los estudiantes como de las instituciones. Pero, ¿cómo se ha llegado hasta acá y por qué esto es tan grave? En este episodio, los 4 locutores hablamos un poco al respecto. ¿Qué se les ocurre cuando yo les digo que relacionen corrupción y universidades? ¿Quién quiere empezar? Bueno, no sé. Dale, Pachis. Dale, Pachi. Yo lo primero que pienso es como en 2 caminos. Una forma, digamos, hay corrupción desde el estudiante cuando hace plagio en todas sus formas y corrupción ya a nivel como institucional, corporativo, como todas esas cosas que se pueden... Exactamente, todo lo que se puede esconder detrás. Y ya, pienso como en esas 2 partes, no sé cómo... Hablando de eso, yo quiero que ustedes me digan o que me cuenten cuáles creen que son esas causas o factores que incitan la deshonestidad, no hablemos de corrupción, la deshonestidad académica en las universidades. No sé si pensar en que el modelo educativo en el que estamos educados sea medir los conocimientos a partir de resultados, de notas, de parciales, de entregas, de trabajos, crean que tiene que ver con fomentar una cultura de deshonestidad académica o si creen que hay otros muchos factores que fomentan esta cultura deshonesta dentro de las universidades e incluso desde los colegios, creo yo. Bueno, yo ahí les voy a echar un cuento para que no digan que solo hablo carrete. Okay, yo no sé quién ha dicho eso. Cuando cogen a Bernie Madoff fue el autor del fraude piramidal más grande de Wall Street. Cuando lo cogen y le preguntan... ¿En él está basado de Wall Street? No. Es otro. No, él es Jordan Belfort, que es, o sea, él es como el junior y Bernie es como el senior, si me hago entender. Ok, el que lo enseña. La estafa de Madoff estuvo calculada en 52 billones, o sea, billions en español, 1.000 millones. Una cosa que creo que podríamos vivir bien con esa cantidad de dinero, la verdad. Un par de vidas, no más. Sí. Sí, literal. El caso es que, bueno, al tipo le dan cadena perpetua. Cuando ya después le preguntan como, venga usted, o sea, ¿por qué? O sea, siendo un corredor honesto, igual podría vivir muy bien, o sea, ¿por qué hacer una pirámide tan nefasta y pues destruir la vida de tantas personas? Y él mencionaba eso un poco lo que dice Sophie, que se ha conceptualizado como la teoría de la actividad rutinaria, y es que cuando yo estoy en un contexto que se cometen este tipo de conductas, yo no solo las interiorizo, sino que las perfecciono. Y eso por un lado. Y por otro lado, es lo que mencionaba Dani León, que es muy importante, y es que nuestra cultura capitalista, salvaje, nos pide más resultados
no métodos. O pues por lo menos en la esfera de Wall Street, que es el contexto de esta historia. Entonces el man decía como, es que si no lo hago yo, o sea, me van a sacar, me van a despedir, no voy a cumplir los criterios financieros que me están pidiendo, y alguien lo tiene que hacer, como que siempre está esa excusa del criminal de que alguien lo tiene que hacer, alguien lo va a hacer, pues lo voy a hacer yo, igual lo van a hacer. Wow. Entonces, yo creo que todo, o sea, lo que ustedes nos han mencionado me parece muy importante por eso, porque, o sea, no solo es perfeccionar las malas costumbres que ya tenemos precisamente desde el colegio, sino que también precisamente desde el colegio, desde nuestro sistema educativo se nos ha implantado esa idea de que el Total. éxito es ganar más, el éxito es ser mejor que todos, el éxito es yo tener mi garaje lleno de Porsches y Lamborghinis a cualquier costo. Y siempre se ha Ese es el dicho eso, a problema. cualquier costo. ¿Sabes? Eso me hizo acordar de dos cosas muy rápidas. Perdón, meto la cuchara 5 segundos. La primera, que en este mundo capitalista uno se siente culpable hasta por descansar. O sea, como que uno siente que dejó de trabajar a las 5 de la tarde y es como, me siento raro porque estoy acabando temprano, o ni siquiera te sientes en la capacidad de darte unas vacaciones. ¿Por qué? Porque te exigen resultados para allá. Y eso de verdad puede llevar a las personas a como distorsionar la manera en la que consiguen sus logros. Y la segunda, hablando de que esto viene desde el colegio, también les voy a echar un cuento súper rápido, y es que algo que fomentaban en mi colegio era muy raro, y era que nosotros teníamos unas evaluaciones muy importantes que se llamaban evaluaciones diagnósticas y valían el 25% de la materia. Y a ratos a los profesores les daba por dejarnos solos en el salón mientras hacíamos la diagnóstica, y cada uno pues era responsable por copiarse o no copiarse, pero yo creo que uno también está muy acostumbrado a tener un policía encima que vigile que tú estás haciendo las cosas bien. Y cuando ves la oportunidad de que no tienes ese policía, entonces te vas por el camino fácil, cuando realmente si nos incentivaran desde pequeños a saber que el propio policía es uno, probablemente uno no tendría esos incentivos negativos a echa la ley, echa la trampa. Y yo creo que eso es algo que podría cambiar en nuestro sistema educativo. Y es que tú no necesitas a alguien que te esté vigilando mientras tú haces una evaluación, por ejemplo. De Porque tú acuerdo. mismo deberías ser capaz de ser honesto porque es tu aprendizaje. ¿A quién se engaña cuando alguien hace copia? Pues sí, al profesor probablemente porque le va a poner una mejor nota a uno, pero finalmente el que no aprendió fue uno. Y esto es más difícil en unas carreras que en otras. O sea, el que no aprendió a suturar siendo doctor, pucha, pues mató 1000 pacientes o qué sé yo, o por lo Porque no menos hizo daño a supo muchos pacientes. ingeniería Entonces, y tumbó un puente, algo exacto, así. exacto. Por ahí va. Entonces, bueno, esa historia me hizo pensar en estas dos cosas, Dani, súper chévere. Eres una enciclopedia andante. No sé si Pachis quiera decir algo. Sí, Sí, iba a decir algo y yo le interrumpí. yo iba a decir, sí, no, pero estuvo muy bien la interrupción, la verdad. Antes me ayudaste a concretar un poco lo que quería decir. Y es que, y esto lo he aprendido incluso en la red un poco, el tema de los valores que priorizamos en la vida. Y es, hay valores fundamentales, o sea, que te arman como persona. Y Dani, uno de esos lo mencionábamos al comienzo, lo decía Dani Jaimes, la honestidad, la responsabilidad, no sé, la libertad, temas muy profundos y que lo fundamentan a uno como persona. Éticos, valores éticos. Y ya hay otros más del día a día que llamamos valores instrumentales, que son más de, sí, pues que se aplican constantemente o que son de otra categoría, económicos, sociales, y ahí puede entrar, no sé, ser ambicioso y querer ganar más dinero y tener una buena posición en la vida. Eso no tiene ningún problema. El problema es cuando la prioridad es esa y todo lo justifica. Entonces, eso yo creo que ha sido el gran problema en cuanto al sí, el modelo educativo que tenemos actualmente, y es usted estudie para ser el que más sabe, ser el que más gana, pero no para ser una buena persona
con esas otras dos cosas. Y ahí está el gran problema, yo creo. Yo quiero Dale, decir algo Sofi, y yo luego hablo, dale. súper rápido y es con respecto a lo que han dicho y es como a veces se nos mete mucho la idea de que el fin justifica los medios y no se trata de eso, o sea, se trata de que en los medios me puedo llevar a muchas personas y el sistema educativo debería también trabajar esa parte de ser conscientes de lo que implica copiar, de lo que implica la competencia sucia, porque a la final eso es competencia en el sentido sucia cuando yo no hago un buen trabajo, cuando yo me copio, cuando yo paso por encima de los demás, cuando realmente no tengo en cuenta como los perjuicios que puede haber si yo realmente no hago las cosas bien. Yo pierdo, listo, sí, tienes razón, yo pierdo porque a la final no soy yo, o sea, yo no estoy aprendiendo, pero también el que una persona o varias personas pierdan, eso implica un costo social grande. No tenemos sociedades capacitadas, no tenemos sociedades que puedan realmente tener un proceso de desarrollo resiliente, sostenido, implica muchas cosas. Entonces es tener en cuenta que sí, el sistema educativo a veces por querer tener la mejor nota, por querer tener honores o por querer tener, digamos, todo el tema de buena imagen, deja atrás otras cosas que también son importantes y son fundamentales porque nos educan con el chip de que debemos ser los mejores, pero no nos dicen cómo debemos ser los mejores siendo buenas personas, respetando el proceso de otros, respetando mi proceso, porque también nos encasillan en un proceso y es como tú debes actuar de tal manera, debes aprender de tal manera, debes tener tales notas y pues en eso muchas personas incurren en no puedo lograrlo, me copio o la hago lo fácil o sí, como que es entender también como, no sé, como ya yo creo que me voy muy lejos, pero es entender que el proceso de educar y de aprender va más allá que una nota, ¿sí? Y va más allá que un honor, va más allá que yo sea la mejor, sino es realmente que yo pueda aportar, que yo pueda contribuir a mí y a los demás, que se entienda eso y que sea un proceso en donde el profesor como que fomente en la universidad y en el colegio como ese interés en aprender y no en solo ganar una nota, en acompañar al estudiante en el proceso, como Yo vamos me a aprender acordaron, esto y esto. me acordaron de algo que dice, es muy chistoso, que dice mi novio y es, usted, hay veces que las personas quieren correr sin ni siquiera haber gateado. Y yo creo que la educación se enfoca en eso, en yo quiero llegar a la meta ya y lo que me mide es la nota, o sea, si no me saqué 5 o 10 o como sea que se hacía en su universidad, en su colegio, no hago nada. ¿Y qué pasó con tú cuánto tiempo le dedicaste? ¿Tú qué tanto estudiaste? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Realmente gateaste hasta llegar a esa nota? ¿O pucha, te fuiste de cabeza que te caíste y terminaste raspado? ¿O simplemente fue un golpe de suerte que supiste caminar rápido? Entonces yo creo que esa es la falencia y que resume lo que ustedes dijeron del sistema educativo un poquito y es que se enfoca en resultados rápidos y no en el proceso y en premiar el proceso, que creo que es mucho más importante que premiar el resultado final. Entonces, wow, súper chévere. Creo que es una buena conclusión y es algo que nos obliga a nosotros como adultos jóvenes en quienes va a quedar como el futuro de este país muy pronto a repensarnos la educación pública y privada en unos términos que la sociedad de hoy nos está exigiendo. Bueno, ahora cambiando un poquito de tema, no sé si ustedes sabían que en un estudio que se realizó entre el 2003 y el 2013, o sea, durante 10 años, se demostró que el 94% de los estudiantes admiten haber cometido fraude en la universidad. Y creo que ni ustedes ni yo nos salvamos mucho de eso. Fraudes desde la copiecita de le mira a mi amiga o me guardé el resumen o bueno, lo que sea. Y creo que todos acá caímos en ese 94%. Y yo quisiera preguntarles qué consecuencias creen que esto tiene a nivel, digamos, laboral, social y personal, que tengamos una cultura de fraude tan arraigada y que lo admitan el 94%. O sea,
hasta nosotros lo admitimos y pues cabe resaltar que yo estoy segura que todos hemos cambiado como esa percepción un poquito, pero igual fuimos parte de, no sé qué opinan. Yo ahí quisiera empezar porque como que se me iluminó algo. Yo creo que el gran problema ahí es que uno se enfoca en tapar problemas y no en solucionar problemas cuando uno adquiere esa, no sé, ese mecanismo mental de, pues como del plagio y del fraude. ¿Por qué lo digo? Porque si yo me voy acostumbrando a que mi compañero me pasa esto que esta tarea que no hice, yo le paso a mi amigo esto que no alcancé, me encontré el parcial viejo que es igualito al nuevo, entonces también lo paso o me lo pasan. Eh, yo creo que se fomenta un poco lo que decía la Sofi a nivel ya social, una costumbre de, ok, aquí el problema no es cómo hago yo para saber más o ser de alguna forma creativa, cómo hago para pasar este examen o aprender bien, que en última es lo importante, cómo aprendo bien este concepto que no me dio para aprenderlo con el profe, sino cómo hago para salir del tema rápido y ya, no cómo soluciono el problema, sino cómo lo tapo y salgo de eso y ya, después veremos. Entonces yo creo que esa es la gran consecuencia, genera esa manera de pensar que a futuro se puede ver en el mundo laboral y generando, desde un punto de vista, creería yo, económico, aquí de pronto me ayudas a corregir, Dani, pero pues creo que va más por el lado de, uno no tiene idea de la cadena de cosas muy chiquitas que van generando un costo enorme por la ineficiencia de no solucionar cómo deben ser los problemas. Entonces yo creo que esa es la gran consecuencia. Yo quiero complementar algo ahí, algo pequeño, y es que creo que a veces somos muy cortoplacistas en ese sentido. O sea, el corto plazo no es malo, pero a veces vemos como, esto no va a hacer daño, pero no vemos los resultados a largo plazo. Y a veces enfocarnos solo en el corto plazo, pues genera grandes costos. Entonces, a veces se genera esa cultura cortoplacista que pienso que también deberíamos atacar y repensar. Total. Yo quiero, o sea, yo quiero ir un poco más allá y es que tenemos que mirar cuáles son las razones de fondo por las que la gente le copia. Realmente, o sea, realmente siempre es por el camino fácil. Yo no creo, yo creo que puede ser una causa, pero también creo que tiene que ver un poco con el modelo educativo que tenemos. Un modelo educativo del siglo XIX, en el siglo XXI, en el siglo de la información, en el siglo de las TICs, como que no tiene mucho sentido. Y yo creo que nosotros como estudiantes también lo percibimos así. O sea, usted para qué me pregunta un concepto de memoria si lo puedo buscar en mi celular. O sea, no tiene mucho sentido. Y yo creo que nosotros también lo vemos en ese aspecto. No estoy justificando la copia, claramente no. Pero yo creo que el problema también va un poco más allá. Y también les quiero echar otro cuentico. Este sí es, este es más un dato coctelero. Hoy está de Hoy estoy de datos. storytelling. Está chévere, El blazer te da poder de datos. Me da total, los- esa elegancia. Pero sí, o sea, ustedes piensen o recuerden cuándo fue el primer proyecto investigativo que ustedes hayan hecho en su vida. Yo creo 11º, pues por lo menos yo, Sí, más o menos. que es más Noveno. o menos el margen que tiene la educación norteamericana, que es básicamente por lo que nosotros adoptamos el modelo. Cuando nosotros miramos el ranking de educación media en el mundo, nosotros vemos que los países nórdicos obviamente están de primeras, pero principalmente Finlandia. En Finlandia, los niños desarrollan proyectos investigativos desde primaria. Y digamos que la nota en toda su relación de primaria no es, sabe sumar, sabe restar, sabe leer, como que eso lo dejan un poco más de lado, sino que lo que quieren es que el niño produzca conocimiento. Así sea cosas muy básicas. Por ejemplo, me acuerdo un caso, pues esto lo saqué en un documental y de verdad el niño estaba haciendo carritos de madera. Ese era su proyecto investigativo. Y de ahí
pudo deducir, obviamente, acompañado de su profesor, un poco de leyes físicas que tienen que ver con los movimientos de los carros. Un niño de primaria, o sea, yo vi física en octavo, y el chinito ya me daba unas palizas bien duras en Sopa y física. seco, diría. Exacto. Y eso lo demuestran los exámenes que miden el conocimiento. Precisamente por eso allá tienen el conocimiento medio tan arraigado en las personas, porque lo que hacen es incentivar la investigación y no memorizar conceptos. Entonces yo creo que si bien mucha gente podría hacer plagio para lograr ese fin eficientista, yo creo que también va más allá y es que nosotros no hemos cambiado el chip de la educación y eso Dani, es muy grave. y ahí me haces acordar de algo también súper importante. Mi hermanito sigue en el colegio. Hermanito, no tan hermanito, ¿no? Ya es grande. Pero ahorita en pandemia, con las clases virtuales, la copia se ha aumentado un montón y más que aumentarse, que pues como que podría ser de esperarse, se ha normalizado. Al punto de que todos se pasan las respuestas por internet, que todos ya se conocen todas las páginas de donde salen las evaluaciones, que yo no sé cómo hacen, pero realmente hasta los bancos de preguntas más o menos se pueden hackear. Y esto demuestra, yo creo que una debilidad de parte y parte, una debilidad, no, de tres partes diría yo. Primero, de los profesores, que a mí de verdad me sorprende que en colegios, digamos que tú esperarías que el nivel académico sea muy alto, que los profesores saquen no, eso no se llama, las evaluaciones de los niños de páginas de internet. Primero me parece nefasto y me parece una falta de compromiso con la educación. Perdón, si me permites, ahí hasta ellos están haciendo copia, básicamente. Total, o sea, los profesores están promoviendo la corrupción y les vale tres, pues porque por pereza o por como se llame, y de verdad yo no quiero juzgar a los profesores porque mi papá es profesor de universidad, pero es profesor y respeto mucho a los profesores, pero los profesores que se toman en serio su trabajo, igual que cualquier profesión, cualquier profesional que se tome en serio su trabajo merece respeto. Pero el que no, oigan, no. Y creo que no son conscientes del daño que le están haciendo a toda una generación. Entonces, primero, una falta de los profesores de hacer ese tipo de cosas y de ponerles el plagio en las manos a los estudiantes. Ahora lo que hablábamos hace un segundo, y es, bueno, cada quien es su propio policía y los estudiantes deberían tener la capacidad de ser autosuficientes y no copiarse, por lo menos en los grados grandes. Con los chiquitos es un poquito más complicado porque están en etapa de formación todavía. Y los papás que, o las familias como tal, que se dan cuenta de lo que está pasando, pero pues no hacen mucho más allá de, y tampoco pueden hacer mucho más allá de, porque la virtualidad así lo está exigiendo y porque pues en este momento no van a cambiar a sus hijos de colegio y eso sería una medida demasiado extrema y ya es algo de lo que hablaba Dani Lau Sofía, es que se está naturalizando, o sea, es algo que se vive todos los días, se está ¿cómo se dice eso? Como cayendo en la rutina de la copia y de la vida fácil. Y a mí lo que me preocupa es primero una generación que esté un poco perdida, no en conocimiento, porque al fin y al cabo todo lo tenemos en internet y probablemente adquirir conocimiento es mucho más fácil ahora, pero sí en ética y en la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, porque entonces ahora lo que pasa es que todo tiene una justificación y es como yo me copio porque no aprendo tan fácil en la virtualidad. Y esto me parece que está generando consecuencias no solo a nivel personal, sino a nivel social y de los futuros profesionales que vamos a tener. Esto no pasa solo en los colegios, claramente también pasa en las universidades y yo creo que es algo que de nuevo nos lleva a la misma conclusión que nunca pensé que fuera la conclusión que vamos a sacar de este podcast sobre corrupción y universidades, pero es la conclusión de, hey, nuestro sistema educativo requiere
que lo repensemos. Y la gente es como, ay, comparar Finlandia con Colombia es demasiado loco. Oigan, no, no es tan loco cuando hablamos en términos educativos y de creación de conocimiento, porque si bien no tenemos el presupuesto probablemente que tenga Finlandia ni la población, nuestra sociedad nos está diciendo a gritos que tenemos que cambiar. Y si ese es un modelo que ya tiene lecciones aprendidas, pues probablemente sea más fácil empezar por ahí que empezar inventando algo de ceros. Entonces, creo que hemos llegado a la Yo creo que Dani tiene toda la razón. Es repensar nuestro modelo educativo, qué bueno ver buenas prácticas y ver buenos resultados. Y no solo eso, también hay maneras de analizar y adaptarlos en nuestro país, pero también es bueno que como padres, los que tienen hijos, también repiensen la forma, o sea, nosotros no, pero los Por un papás momento también dije, cumplen el hogar, la familia. Hermanos Cumplen mayores, no importa. exacto, cumplen una labor fundamental, ¿sí? El hecho de que la mamá o el papá dé el ejemplo de mentir, de pagar sobornos, de hacer que su hijo mienta, diciéndole, dígale que no estoy cuando está. Cosas como esas es como también reproducir actos deshonestos que también pueden resultar en casos y momentos que lleven a la corrupción, ¿sí? Sí, realmente yo creo que la cultura y el sistema, pues en general la cultura reproduce las prácticas poco transparentes, pero el sistema educativo en verdad tiene una alerta roja y ojalá gente que tenga incidencia política en el sistema educativo escuche esto, pero el sistema educativo está fomentando una cultura de corrupción en las nuevas generaciones y eso es muy grave, muy grave. O sea, lo ha venido incentivando, pero ahora más, mucho más. Y el tema de la competencia es muy fuerte, entonces es importante que el sistema de educación se repiense y también las instituciones como la familia o la educación para los niños también refuercen los valores, ¿sí? Que el niño tenga la capacidad de ya con un proceso de formación más adelantado decir, no me va a copiar porque esto y esto me lleva a esto. Entonces es como equilibrar el tema y decir, voy a aprender por mí y no por una nota y disfrutar el proceso. Y hablando de instituciones, a mí me gustaría traer a colación algo de lo que hablamos muy al principio y que dejamos un poquito al lado, y es el lado administrativo de las universidades o del sistema educativo y la corrupción. Y es esta malversación de fondos y presupuestos, que es una realidad, y yo creo que Dani nos puede ilustrar más de esos hechos con sus historias rápidas, pero es un hecho que pasa no solo en lo privado, sino también en lo público y que creo que también está abriendo un hueco o un hoyo negro en la sociedad colombiana. No sé qué ejemplos se les vienen a la cabeza y qué piensan de todo eso. Bueno, pues ejemplos, literalmente todas las universidades públicas de este país, o sea, en verdad. Yo no sé si ustedes conocen la Universidad Nacional, pero es una universidad que en infraestructura tiene un potencial. Oigan, se podría de verdad tener las mismas magnitudes que una universidad europea en su campus, en su nivel académico. O sea, en verdad, una universidad tiene muchísimo potencial y por el mal manejo de los recursos, pues los edificios están en ruinas. Cayéndose. Pero es literal, o sea, creo que el edificio de ingeniería tiene como me corregirás, Pacho, no sé cómo se llame, pero como pues la verdad no sé, pero eso no un lo soporte, conozco, no lo digámosle soporte. Ingeniero mecánico. Ah, ok, es que, no, Una es que, viga. perdón, Tiene Una no, base, una columna. un soporte, tiene un soporte que literalmente, si se cae ese soporte, se cae el edificio, en verdad. O sea, el edificio de la Facultad de Ingeniería, o sea, es lo paradójico de esto. El edificio de cine, o sea, está esto de ser
un edificio para, o sea, para Y cualquier cosa terrible que se en el derecho no se imaginen. cayó, el techo no se cayó, el de Sí, o derecho. Sí, el sea, techo de un edificio se cayó. Yo no sé cuál edificio, pero se cayó. ¿Y qué me dicen de la distrital? podría ser un edificio del Bronx tranquilamente, o sea, sin de verdad, sin exagerar. Entonces, claro, uno ve dos situaciones. La primera es que hay una mala destinación de recursos. Obviamente, si ustedes, por ejemplo, van a la universidad militar, que es a la que la universidad a la que el Estado le está apostando hoy en día, pues la diferencia es abismal. Pero ni siquiera con esa apuesta económica han llegado a los niveles académicos de la nacional. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿y entonces en qué se está gastando la plata? Pues en infraestructura. Entonces es lo que yo les decía al principio, puede ser un tema de mal manejo de recursos en parte, pero ahora miremos lo que pasó con la distrital, por ejemplo. La distrital ni siquiera fue un mal manejo de recursos, fue que literalmente se lo robaron, Se lo que es, mecatearon en cositas. que es aún Literal, peor. propiedades, carros, no. Carros, ¿Eso para qué laboratorio? camionetas, o sea, O sea, ¿Eso para qué es, bases de datos? Eso me lo cojo y compro algo y ya. ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie. entonces, y yo de verdad soy de los que creo que si los estudiantes no arman el bonche, nadie se da cuenta. Estoy seguro, estoy los de seguro. la distrital fueron unos cracks. Yo creo que esto es un ejemplo de lo que no se va a hacer y de lo que sí se va a hacer. No se va a hacer y es un claro ejemplo de corrupción lo que hicieron los que manejaban los fondos de la distrital. Esto sí, creo que ninguno discute que si eso no es corrupción, o sea, se robaron el dinero público conscientemente, el dinero de muchos estudiantes, y lo que sí se debe hacer es pararse en la raya y hablar, o sea, denunciar y hacerse escuchar por todos los medios, que fue lo que hicieron los estudiantes de la distrital, y ahí van, porque no es un proceso que se haya acabado, y creo que los estudiantes han sido bastante resilientes y han demostrado que realmente eso es un control social desde el estudiantado, lo que hicieron sobre los recursos, y de verdad que es algo que aplaudo y que esperaría que se hicieran más universidades, no solo públicas, sino también privadas, porque en las públicas se roban la plática del Estado y en las privadas se roban la plática de los papás y de los estudiantes, y al fin y al cabo los únicos perjudicados son los estudiantes, y Digamos claramente que la sociedad. la distrital es el claro ejemplo de, o sea, en los buenos términos y como en el lado positivo de control y veeduría ciudadana de los recursos. O sea, como ciudadano en cualquier área, uno debe tomar responsabilidad de los recursos, de los impuestos que paga y de verdad notar la inversión. Entonces, ahí es el claro ejemplo de lo que el ciudadano debería hacer. ¿No? Y yo creo otra cosa que no, bueno, esto puede ser hasta contradictorio, como puede, no sé, como una paradoja mental, no sé cómo decirlo. Disonancia cognitiva, otra cosa que he aprendido mucho últimamente gracias al Centro de Transformación Social, aquí una pequeña De cuña. la ruta. Publicidad política no pagada. Sí, ahí la cuña de gratis. Sí, sí, sí. Pero no, en serio, yo creo una cosa, así como en la sociedad, si el Estado en general no utiliza bien los impuestos para que toda la gente tenga los mínimos para vivir, y hay gente que lastimosamente lo único que encuentra para sobrevivir es delinquir, pues un estudiante que no encuentra, que no tiene una infraestructura, que no tiene de qué forma, pues, digamos, Educarse. educarse propiamente, sí, hacer las cosas bien, y a veces lo único que encuentra es, yo tengo que pagarle a alguien para que me haga este trabajo, o yo tengo que copiarme porque no sé de dónde más coger. Obviamente por eso empecé con el tema de la disonancia cognitiva. Obviamente la única salida no va a ser deshonesto o pues hacer trampa o cualquier otra cosa, pero siento que da pie para, es decir, si yo estoy en condiciones precarias de por sí, pues esa va a ser una salida, siempre. Entonces,
eso administrativo que aparentemente podría no influir, claramente influye en cómo el estudiante también va a actuar. Sí, digamos que ahí hay un círculo vicioso. Claramente nunca se debería justificar, ni siquiera por eso, la copia ni la corrupción en actos pequeños de los estudiantes. Pero pues el impacto de la malversación desde la parte administrativa de las universidades y del sistema educativo sí es un impacto social muy fuerte. Bueno, yo creo que esto nos da mucha tela para cortar. Como siempre, nuestras conversaciones son infinitas y podríamos quedarnos acá hablando mucho más tiempo, pero creo que tocamos los puntos esenciales y sobre todo la importancia de no normalizar los actos de deshonestidad que nos pueden llevar a ser corruptos en un futuro, y la necesidad de repensarnos un sistema educativo que nos quite los incentivos negativos de ser deshonestos y de ser corruptos y de ser poco transparentes, y la responsabilidad que tienen las autoridades educativas de hacer bien su trabajo, tanto en repensarse el sistema, por favor, como en hacer un buen uso de los recursos públicos. Gracias, Dani, Pachi, Sofi. Hablar con ustedes ¿puedo siempre decir es algo un antes placer, de que obvio, nos vayamos? obvio. La última historia, la última historia. Ciérralo. Una historia. No, esto es una observación que pues yo he hecho con mucha gente, y es que si ustedes se ponen a mirar, o sea, la educación superior en Colombia no tiene control. No hay un órgano que se dedique a controlar la educación superior en Colombia, y eso ha generado todos los problemas que hemos hablado hoy. Se ha hablado mucho de crear una superintendencia para las universidades, pero eso pues es tinta muerta y seguirá siendo tinta muerta hasta que nos pongamos las pilas. Hasta que tú llegues al poder. Así es. Futuro. Deberíamos subir a León, de verdad. Ya No, quitan. no me va por otro lado, amigos, No importa ni Jaime. pero apoyo la causa. Y si Y, toca, pues también me pongo la 10. y otra cosa es que yo espero que los memes de que se empezaron a graduar los estudiantes virtuales y se empiezan a caer hasta los andenes no se haga realidad. Por Por favor. favor. Por favor, amigos, tomen conciencia. Si están estudiando virtualmente, no se copien. Aprendan. Eso Ajá. preocupa, que se les caiga hasta un andén porque Aprendan. Lo que copiaron yo el le digo a mi cálculo. hermano, lo que vale su clasecita, aprovéchelo, o sea, no tire la plata a la basura. Y lo que le digo también a los de la red es como, ¿cuánto le costó la clase? ¿Cuánto le cuesta la matrícula? Ah, bueno, aprovechela. Si no se está autodesfalcando. O Total. sea, amigos, Tiempo, yo les dinero. tengo El tiempo es dinero también. sí, les tengo fe, por favor. Bueno, ayúdenos a construir un país en el que queramos vivir y no en el que nos queramos ir. Y los esperamos en un próximo episodio de Red U al aire. Gracias por estar conectados en un episodio más de Red U al aire. Los invitamos a escuchar el resto de episodios en las diferentes plataformas digitales como Spotify, Deezer, YouTube y iTunes. Y no se olviden seguirnos en nuestro Instagram y Twitter como Red_UA, en Facebook como La Red UA, y visitar nuestra página web www.redua.org para conocer más de nosotros. Y recuerden que el primer paso para visibilizar la corrupción es hablar de ella.